El gobierno está aduciendo que ellos invocaron a la medianoche un arbitraje. ¿Qué ocurre con un arbitraje? Pues todo el mundo tiene que someterse, mantenerse en las actividades regulares hasta que este arbitraje sea decidido. Por eso en línea telefónica tengo al ministro de Trabajo, Luis Ernesto Carles. Bienvenido a Next Noticias. Buenos días, Fernando. A ver, están ambas partes en un arbitraje, es lo que entiendo, y por eso el servicio hoy debe prestarse normalmente. Sí, recordemos que el transporte público, tal como lo define el artículo 69 de la Constitución y el artículo 486, son actividades de servicio público, de orden público, y no pueden ser interrumpidas, agotado el procedimiento de conciliación o de conflicto colectivo y no haberse encontrado un acuerdo, inmediatamente la autoridad ordena el arbitraje. Al ordenar yo el arbitraje a las 12:01, suspende cualquier efecto de huelga, cualquier efecto de paro, y las partes tienen que aceptar la decisión sometida a un tribunal arbitral de 10 días y después se dictará un laudo arbitral que determinará los puntos en conflicto. Y el llamado que nosotros hacemos, y esta medida se toma principalmente con el efecto de garantizar el servicio del transporte público. Es por ello que al decretado el arbitraje, el gobierno nacional tomó las previsiones necesarias para que el transporte no fuera suspendido. Nos apersonamos a todos los patios, la policía también, por medida de seguridad y de orden público, y a partir de las 3 de la mañana que empezó la afluencia, hemos garantizado en un 95% que los buses salgan a las calles conducidos por los operadores, que esto también es importante resaltar, que los operadores son los que están conduciendo los buses, y que el sindicato o este grupo entienda que ya hay una orden del Ministerio de Trabajo que ha decretado un arbitraje, y que al decretar ese arbitraje se suspende cualquier efecto de cualquier huelga o paro anunciado. Y lo más importante, que esta medida la tomamos en alusión a lo que establece el principio constitucional y nuestras normas laborales en garantizar el servicio público a nuestros usuarios. Ministro, ¿cómo puede haber una diferencia tan grande? Ellos dicen que la propuesta de ustedes de los pasivos laborales más horas extra eran 13 millones y según los cálculos de ellos son 40. Sí, en cuanto al tema de la transacción comercial, Fernando, es un tema que no está dentro del conflicto, toda vez que eso se negoció ya con ellos, lo que es las prestaciones laborales, sus indemnizaciones. El conflicto viene principalmente por un pliego de violaciones argumentado por los trabajadores de incumplimiento del pago de horas extraordinarias por parte de la empresa. El Ministerio de Trabajo hizo las correrías numéricas, determinó un incumplimiento por parte de la empresa, pero ya al yo ordenar un arbitraje ya eso sale de la negociación, y eso entra ahora a dirimir a través de un tribunal. Yo como ministro de Trabajo le paso estas correrías numéricas al tribunal cuando se instale, y estos 3 árbitros determinarán si hubo o no hubo incumplimiento. Es decir, que ya yo como ministro salgo del conflicto en el sentido que son 3 árbitros que van a dirimir estos puntos argumentados por las partes en el sentido de alguna violación o algún incumplimiento por parte de la empresa, por parte también de los trabajadores. Ministro, yo creo que el mensaje que nos queda aquí, Fernando, aquí estuvimos en una negociación todo el día, hace 2 días, todo el día de ayer, se los manifesté a los trabajadores. El arbitraje es la salida, porque a través del arbitraje pueden dirimir los conflictos. Los trabajadores dijeron no, nosotros vamos a la guerra, vamos a parar el transporte. Ahí están las consecuencias. Desde las 3 de la mañana los mismos operadores del transporte han salido a manejar sus buses. A veces la misma orientación de los líderes sindicales no es la correcta, y la correcta siempre debe de ser para buscar la mejor garantía para sus trabajadores, y que esa garantía signifique que esos trabajadores puedan recibir los beneficios sobre cualquier acción incumplida del empleador, porque aquí lo que se estaba advirtiendo era un incumplimiento de horas extraordinarias. Se hicieron las correrías numéricas, se estableció que existía
o se presumió que existía un incumplimiento por parte de la empresa, pero como bien ellos lo prefirieron irse al arbitraje, ahora yo sencillamente cuando se instale el arbitraje le paso estos documentos y serán los árbitros los que determinarán si efectivamente hubo o no incumplimiento de la empresa por parte del pago de horas extraordinarias. Pero en este momento, Fernando, cualquier acción de paralizarme el transporte, se van a tomar las medidas pertinentes porque la ley es clara, el artículo constitucional es claro, las normas laborales son claras y también la concesión es clara. Es un servicio público y los servicios públicos no pueden ser objeto de interrupción o este tipo de medidas. Dos cosas. ¿Este tribunal arbitral dónde está? ¿En la Cámara de Comercio o está dentro del Ministerio de Trabajo? Esto es arbitraje, diríamos un arbitraje laboral. Es un arbitraje laboral. Es un arbitraje, agotada la negociación y el conflicto, el ministro de Trabajo ordena el arbitraje, las partes tienen que ponerse de acuerdo, cada parte nombra un árbitro. Si las partes no se pusiesen de acuerdo sobre el tercer árbitro, entonces ese tercer árbitro lo nombra el Ministerio de Trabajo y en el momento que se instalen los tres árbitros tienen 10 días para dirimir los conflictos y al final ellos determinan su decisión a través de un laudo arbitral. Ministro, por último... En este momento está suspendido cualquier efecto de huelga toda vez que a las 12:01 notifiqué a los comisionados o negociadores por parte de los trabajadores y de igual forma notifiqué a los comisionados o negociadores de parte de la empresa. Es decir, que en este momento tenemos una resolución totalmente ejecutoriada, notificada y que tiene un efecto legal de suspensión de cualquier medida de huelga, de paro, porque hay una orden de la autoridad donde se ha decretado el arbitraje producto de este conflicto. Ministro, ¿por qué es el gobierno quien tiene que pagar los pasivos laborales de la empresa Mibus? No necesariamente es el gobierno está en una transacción comercial con una empresa donde el gobierno ha decidido que tiene que dejar el servicio porque el Estado lo va a recuperar. Dentro de esta negociación están los pasivos laborales que son prestaciones. Aparte de eso, le estamos reconociendo una indemnización y la recontratación inmediata. Entonces, no es que si el Estado o la empresa lo va a pagar, eso es producto dentro de una transacción comercial y eso está consagrado de manera muy taxativa en nuestro Código de Trabajo en cuanto a los derechos inalienables e innegociables de cada trabajador, en el sentido que son derechos adquiridos y se deben de reconocer, eso sí, como bien se ha establecido, al momento del cierre de la transacción comercial, dentro de los 30 días siguientes, hacer efectivos estos pagos. Yo lo que veo en este conflicto, que ha sido un conflicto como ansioso, un conflicto no muy bien asesorado por un grupo de trabajadores, donde prácticamente han forzado, es duro ordenar un arbitraje. Es la última medida que uno quisiera utilizar como ministro, pero aquí vale el orden público y aquí los trabajadores tienen que entender que todo se debe de hacer como establece la norma laboral y como establece el código, y que ante una no solución del conflicto a través de una negociación, procede inmediatamente el arbitraje toda vez que es un servicio público. Y ellos lo saben porque ayer a las 8, 9, 10 de la noche se los advertí de que si no encontraban un acercamiento, iba a ordenar el arbitraje y todas estas reclamaciones de horas extraordinarias iban a tener que ser sometidas al arbitro de los tres árbitros y que al final fallarán dentro del término que establece la ley a través de un laudo arbitral. Ministro Luis Ernesto También Carles. Es bueno aclarar, Fernando, que estamos teniendo, es importante que todos los usuarios sepan que dentro de las previsiones que hemos tomado, estamos poniendo a la disposición de los usuarios buses de otras concesionarias, sobre todo de Panamá Norte hacia la ciudad, de San Miguelito hacia la ciudad, de Panamá Este hacia la ciudad, que el director del tránsito y transporte terrestre ha dictado una resolución donde cualquier carro se puede convertir en transporte público hoy. Es decir, que hoy cualquier vehículo puede transportar pasajeros y de igual forma hemos acondicionado una caseta especial en el corredor sur para que los buses que están transitando sobre todo de Panamá Este hacia la ciudad
puedan tener un paso expedito. Se los advertimos solo en el corredor sur, Fernando, por el tema de previsiones, y que aquí hoy el gobierno se comprometió a garantizar el servicio público del transporte, y eso es lo que estamos haciendo.